Hazme, Señor, pequeño y hermano, de todos el último. Ante tu grandeza he de ser pequeño. Pater fiat voluntas tua. Hola, queridos hermanos, hoy es el día 30 y meditaremos el tema Esposa y Templo del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, ven, danos el ansiado bien de tu lumbre celestial, Padre del pobre clemente, de eternos dones la fuente, luz para todo mortal. Supremo consolador, huésped del alma, dulzor, refrigerio en los rigores, dulce tregua en la fatiga, templanza que ardor mitiga, consuelo en nuestros dolores. Luz sacrosanta del mundo, abraza lo más profundo del corazón de tus fieles. Sin tu bella claridad, solo existiría maldad y serían los hombres crueles. Limpia toda sordidez, fructifica la aridez, sana lo que se haya herido, doblega la vanidad, enardece la frialdad, torna recto lo torcido. Bríndales la concesión de tu septiforme don, a la grey que en ti confía, úngelos con la virtud, dales éxito y salud y perdurable alegría. Amén. Envía tu Espíritu Santo Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, tú has instruido los corazones de tus fieles enviándoles la luz de tu Espíritu Santo. Concédenos por el mismo Espíritu valorar rectamente las cosas y disfrutar siempre de tu ayuda. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Examinemos nuestro caminar espiritual y nuestra relación con Dios Espíritu Santo con las siguientes preguntas. ¿Qué lugar concreto ocupa el Espíritu Santo en mi vida? ¿Qué tiene que ver mi caminar espiritual con respecto al Espíritu Santo? Con ocasión de Pentecostés y ante el asombro de los judíos, porque cada uno oía a los apóstoles hablando en su propio idioma, Hechos 2:6, Pedro
pronunció su primer discurso para aclarar que se estaba cumpliendo lo anunciado en el profeta Joel. Escuchemos y meditemos esta profecía que se encuentra en el libro del profeta Joel, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Después de esto yo derramaré mi espíritu sobre todos los hombres. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Y en aquellos días derramaré mi espíritu hasta sobre criados y criadas. Y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en oscuridad y la luna en sangre, al acercarse el día del Señor, grande y terrible. Pero todo el que invoque el nombre del Señor se salvará, porque en el monte Sión y en Jerusalén encontrarán refugio, como ha dicho el Señor, y los que llame el Señor estarán entre los sobrevivientes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La donación del Espíritu Santo es la gran comunicación que Dios hace a su pueblo, a sus servidores y servidoras, puesto que mediante esta comunicación Dios va a habitar en cada persona y va a hacer de la iglesia templo vivo de su presencia. Es muy importante destacar que en la profecía se mencionan hijos e hijas, servidores o siervos y servidoras. La gran promesa de la nueva alianza, de la nueva consagración del pueblo de Dios, era nada menos esta. Ezequiel 36 del 25 al 27. Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y que observen y practiquen mis leyes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahora escuchemos lo que en la nueva alianza se nos dice en Romanos 8 del 9 al 17 en torno al Espíritu Santo que habita en nosotros. Escuchemos y meditemos. Pero ustedes ya no viven según esas inclinaciones, sino según el Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pero si Cristo vive en ustedes, el Espíritu vive porque Dios lo ha hecho justos. Aun cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado, y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. Así pues, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según las inclinaciones de la naturaleza débil, porque si viven ustedes conforme a tales inclinaciones, morirán. Pero si por medio del Espíritu hacen ustedes morir esas inclinaciones, vivirán. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el Espíritu que los hace hijos de Dios. Por este Espíritu nos dirigimos a Dios diciendo: Abba, Padre. Y este mismo Espíritu se une a nosotros, a nuestro espíritu, para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Y puesto que somos sus hijos, también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo, puesto que sufrimos con Él, para estar también con Él en su gloria. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En la voz
voz de la Iglesia se nos dice que la oposición a Dios, que es espíritu invisible, nace ya en cierto modo en el terreno de la diversidad radical del mundo respecto a Él, esto es, de su visibilidad y materialidad con relación a Dios, espíritu invisible y absoluto. Nace de su esencial e inevitable imperfección respecto a Él, ser perfectísimo, pero la oposición se convierte en drama y rebelión en el terreno ético por aquel pecado que toma posesión del corazón humano, en el que la carne tiene apetencias contra el espíritu y el espíritu contrarias a la carne. Gálatas 5:17. Como ya hemos dicho, el espíritu debe convencer al mundo en lo referente a este pecado. San Pablo es quien de manera particularmente elocuente describe la tensión y la lucha que turba el corazón humano. Leemos en la carta a los Gálatas: por mi parte les digo, si viven según el Espíritu, no darán satisfacción a las apetencias de la carne, pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu, y el Espíritu contrarias a la carne, como son entre sí antagónicos, de forma que no hacen lo que quisieran. Gálatas 5, 16 y siguientes. Como escribe el apóstol: ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, embriaguez, orgías y cosas semejantes. Son los pecados que se podrían llamar carnales, pero el apóstol añade también otros: odios, discordias, celos, iras, rencillas, divisiones, envidias. Todo esto son las obras de la carne, pero a estas obras, que son indudablemente malas, Pablo contrapone el fruto del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Gálatas 5:22. Por el contexto, parece claro que para el apóstol no se trata de discriminar o condenar el cuerpo, que con el alma espiritual constituye la naturaleza del hombre y su subjetividad personal, sino que trata de las obras, virtudes y vicios, moralmente buenas o malas, que son fruto de sumisión o bien de resistencia a la acción salvífica del Espíritu Santo. Por ello, el apóstol escribe: si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. Gálatas 5:25. Y en otros pasajes dice: los que viven según la carne desean lo carnal, mas los que viven según el Espíritu lo espiritual. Mas nosotros no estamos en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Romanos 8, 5 y versículo 9. Los términos o polos contrapuestos son, por parte del hombre, la limitación y pecaminosidad, puntos neurálgicos de su realidad psicológica y ética, y por parte de Dios, el misterio del don, aquella incesante donación de la vida divina por el Espíritu Santo. ¿De quién será la victoria? De quien haya sabido acoger el don. Encíclica de San Juan Pablo II sobre el Espíritu Santo en la vida de la Iglesia y del mundo. El Papa Benedicto XVI decía que no hay iglesia sin Pentecostés y no hay Pentecostés sin la Virgen María. Hermanos, jamás en ningún momento de la historia se ha dado una implicación tan total y profunda entre Dios y una criatura humana como en María. La relación de María de Nazaret con las tres divinas personas nos hace experimentar el vértigo del misterio y nos obliga a mirar esas palabras extasiadas de San Francisco de Asís cuando dijo: Santa María Virgen, no hay ninguna igual a ti,
nacida en el mundo entre las mujeres, hija y esclava del Altísimo Rey, el Padre Celestial, Madre del Santísimo Señor nuestro Jesucristo, esposa del Espíritu Santo, ruega por nosotros. La imagen de la relación nupcial entre el Espíritu y María está queriendo expresar dos realidades. Primero, que nunca el Espíritu de Dios ha penetrado tanto en una persona humana, adueñándose totalmente de ella, transformándola y convirtiéndolo en puro instrumento suyo, como lo hizo en la Madre de Dios. Y segundo, que nunca una persona se ha dejado poseer y guiar por el Espíritu con total disponibilidad y confianza como María. De ahí que la acción del Espíritu en María sea un lugar privilegiado para comprender mejor su acción entre todos nosotros, y que igualmente la libre y amorosa colaboración de María con el Espíritu sea el modelo de toda relación con el Espíritu Santificador. Ella nos muestra ese modelo a seguir para tener una relación íntima con el Espíritu Santo, el entregarse, el darse y el dejarlo actuar con sus dones, carismas y gracias, porque es Él quien escoge a la Madre del Cielo, a la Santísima Virgen María, también como vamos a ver que nos recuerda el tratado, escoge a la Madre para darnos a nosotros las gracias, pero es a través de ese Espíritu Santo, su esposo. Por eso ella también se convierte en ese templo del Espíritu Santo, el cual habita en ella en toda su totalidad, y todos los que buscan a la Virgen María, todos los que la acogen a ella, también acogen ese Espíritu Santo que hay en ella también en su todo. Por eso es importante recordar que todos los que disfrutan del estado de gracia son llamados templos de Dios. La mejor morada que tiene en la tierra Dios es el alma en gracia. Esto lleva consigo un respeto por la dignidad en que se ha constituido, pues al crear Dios al hombre, lo ha hecho no solo a su imagen, sino a su semejanza. El mejor retrato de Dios es el alma en gracia santificante. Esta es la semejanza que no solo hay parecido más o menos conseguido, sino participación de la misma naturaleza divina por la que se hace santa e hija de Dios. Estos lugares distintos de presencias distintas de Dios ha sido superado en María, ya que además de su condición de criatura y de persona cristiana, al ser la primera que se benefició de la obra redentora llevada a cabo por su Hijo, y de manera eminente, al verse limpia siempre de pecado, la llena de gracia, ella fue la que en su seno tuvo al Hijo de Dios, quien allí tomó la naturaleza humana, y es la única que puede ostentar por privilegio divino la condición de Madre de Dios. El templo del seno materno de María fue habitado por el Hijo de Dios, hecho hombre, con la intervención del poder del Altísimo, de la intervención del carácter excepcional del Espíritu Santo, como también nos recuerda pues ese Evangelio de San Lucas, que dice: por eso lo que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. Aquí el evangelista presenta al Espíritu Santo como el gran protagonista del acontecimiento de la encarnación. El templo de Dios, que es Jesús, ha sido edificado por el Espíritu Santo y la virtud del Altísimo en el seno de la Virgen. El Papa Juan Pablo II afirma: la concepción y el nacimiento de Jesucristo son la obra más grande realizada por el Espíritu Santo en la historia de la creación y de la salvación. Y miremos ahora en el tratado de la verdadera devoción, que nos recuerda sobre esta relación de la Santísima Virgen María y su esposo, el Espíritu Santo. En el numeral 25 leemos: Dios Espíritu Santo comunicó a María, su fiel esposa,
sus dones inefables y la escogió para ser la dispensadora de todo cuanto Él posee, de tal manera que ella distribuye a quien quiere, tanto cuanto quiere, como ella quiere, y cuando quiere, todos sus dones y gracias. Y no se da a los hombres ningún don celeste que no haya pasado por sus manos virginales, pues tal ha sido la voluntad de Dios, quien quiere que tengamos todo por María, ya que así será enriquecida, ensalzada y honrada del Altísimo, la que se empobreció, humilló y ocultó hasta el fondo de la nada por su profunda humildad durante toda su vida. Estos son los sentimientos de la Iglesia y de los santos padres. Hermanos, acojamos a la Santísima Virgen María con todo el cariño y todo nuestro amor. Muchos santos que fueron devotos de la Santísima Madre fueron grandes también instrumentos del Espíritu Santo, porque donde hay lugar para la Santísima Virgen María, ahí ella abre también ese corazón y prepara esa alma para recibir todas las gracias y una presencia viva y fuerte de su esposo, el Espíritu Santo. Hermanos, busquemos con amor esas gracias especiales que el cielo nos propone, ese poder que viene del Dios Altísimo, esa tercera persona de la Santísima Trinidad, a través de las manos de la tierna Madre, de la amorosa Santísima Virgen María, que nos ayude ella a amar a ese Espíritu Santo y a llevarlo con tanta ternura también en nuestras vidas, para que podamos vivir un constante Pentecostés en nosotros. Reflexionemos, oremos y comprometámonos. El Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que nos enseña y nos muestra los misterios del cielo tan claramente en la medida en que la divina voluntad permite que lo veamos, que cada uno de nosotros pueda saborear aquella recompensa que por nuestro camino de santidad y por nuestra vida en Cristo vamos a recibir en algún momento. El Espíritu Santo es quien nos enseña la manera de amar. El Espíritu Santo es quien infunde en nosotros el deseo de luchar por las virtudes para más agradar y dar gloria a Dios. El Espíritu Santo, por tanto, es Dios. El Espíritu Santo tiene poder igual que el Padre y el Hijo, y nos lo demostró en su desposorio con la Virgen María. Él en la Virgen hizo proezas, hizo milagros, hizo que Dios Hijo se encarnara, tomara como tabernáculo, como hogar de morada, el vientre de nuestra Madre la Virgen María, y junto a ella hoy está librando la batalla de los últimos tiempos, porque es el Espíritu Santo quien nos está preparando para un nuevo Pentecostés, como ya lo escuchábamos ahorita en la reflexión del Padre. Es en Pentecostés que junto con María y solo con María se puede realizar en la historia. No se puede entender Pentecostés sin María, y no se puede entender la existencia de la Madre sin la realidad de Pentecostés, es decir, sin el derramamiento de la promesa en el mundo y especialmente en tu corazón. Por eso, hermanos, hagámonos esta pregunta: ¿por qué el Espíritu Santo y María son tan importantes para la vida de un cristiano? Oremos. Dios Espíritu Santo, Padre amoroso del pobre, Dios único y verdadero,
Dios, que tienes el poder para crear donde no hay nada, que tienes el poder para recrear donde lo que está en caos, que tienes el poder para ordenar lo que por nuestro pecado se ha desordenado. Hoy te pido, por intercesión de tu esposa, la Virgen María, que nos regales la gracia, oh Santo Espíritu, de amarte cada día más, de poder comprender y entender en la medida de nuestras posibilidades y como tú así lo tengas a bien para nosotros, el poder que tú tienes y la influencia tan importante y especialísima que tienes en estos tiempos, porque tú, Espíritu Santo, eres el único que hoy puede guiarnos verdaderamente hacia la gloria eterna del Padre, del Hijo y de ti, oh Santo Espíritu. Ven, Espíritu Santo, y enséñanos a clamar desde el corazón: ven, Señor, no tardes. Ven, que ya nuestra alma y nuestro espíritu anhelan verte y encontrarse de nuevo contigo en esa segunda venida tan prometida. Santo Espíritu de Dios, manifiéstate con poder en cada uno de nosotros y dispón nuestra alma para que esta consagración que dentro de pocos días vamos a vivir sea tal cual como tú, oh Santo Espíritu, la soñaste en la eternidad por parte de cada uno de nosotros. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Les daré mi bendición sacerdotal. Que el Dios Todopoderoso, el Dios uno y trino, les bendiga, les proteja, junto con la bendición de la Santísima Virgen María, esposa y templo del Espíritu Santo, y la bendición protectora de San Miguel, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sus familias, y permanezca para siempre. Amén. Pater, fiat voluntas tua.